Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 10 de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer, en debate en el Congreso, el senador Iván Duque volvió ropa de trabajo, como dicen por ahí popularmente, al Congreso sobre el tema del posconflicto. Esos pobres representantes del Congreso quedaron apabullados. Hasta gritos de protesta hubo en el Congreso. El posconflicto es un mito, es una gran mentira. Ya aquí nos lo había advertido el representante Oscar Darío Pérez. ¿Plata para el posconflicto? ¿Eso existe en el presupuesto? No existe, no es verdad. Ese es un cuento para discursos. Plata ni un centavo. Ni un centavo. Ya William Calderón nos hablará de este debate. Y otro que se avecina, porque la Comisión Primera del Senado no sacó de taquito las 60 preguntas del Procurador General de la Nación sobre el tema del posconflicto. Las que le hizo al presidente Santos, y el presidente Santos, como no sabía responder, respondió groseramente, que es lo que hace la gente cuando se siente acorralada. Pues ahora, ante la Comisión Primera, los ministros del Interior y de Justicia tendrán que contestar las 60 preguntitas. A ver si tenemos respuesta a ellas. ¿Cómo es el tema de la impunidad? ¿Cómo es el tema de las armas? ¿Cómo es el tema de la desmovilización? ¿Cómo es el tema de la participación en política? ¿Cómo es el tema de los secuestrados, de las niñas reclutadas? En fin, 60 preguntas. De manera pues que el Congreso se está poniendo las pilas. El Consejo de Estado tumbó una de las inhabilidades que tiene Piedad Córdoba, porque los correos de Reyes, los que fueron capturados en una heroica acción de las fuerzas militares de Colombia, no valen como prueba. Y no valen como prueba porque, a ver, la cadena de custodia, ¿cómo fue? Si eso fue en territorio que no era colombiano. Y es que esos correos los puede alterar cualquiera. ¿Y dónde están las alteraciones? A ver, ¿cuál es la prueba? Bueno, pero no importa. Piedad Córdoba dice que ese es un gesto de paz. El Consejo de Estado, pues, no dictó sentencia, sino que hizo un gesto de paz. La señora se mantenía en los campamentos de Raúl Reyes, y están las fotografías, y están las conversaciones, y están las declaraciones de la famosa Teodora, pero no vale. Eso no existe. La Iglesia Católica invita a marchar contra las decisiones del Ministerio de Educación y de la ONU para meter el tema del género en las escuelas y en los preinfantiles y en los infantiles, porque los niños no nacen hombres ni mujeres, sino que se hacen hombres o mujeres. Ese es un descubrimiento de Gina Parodi. Después de 25 siglos de existencia, venimos a descubrir, gracias a Gina y a la ONU, que uno no nace hombre o mujer, sino que lo hacen hombre o mujer, a capricho del fabricante. Por favor. La Iglesia Católica protesta. ¿Cómo será el tema de evidente y cómo será de grave para la salud emocional de los niños que protesta la Iglesia? Primera vez, como dice William Calderón, por ahí se estrenaron la fuerza de voluntad. La reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Y dele con el cuento. Y la reapertura, pues, ¿no les parece muy fácil abrirlas? Quitar la policía y que la gente pase de un lugar a otro como pasó toda la vida.
toda la vida. Esa fue la frontera más activa del continente americano. Dejen que la gente pase y que vaya y que venga a voluntad y a libertad, y como fue siempre, como fue siempre. Ah, no. Ahora hay 4 mesas de estudio sobre las consecuencias de la apertura, porque nuestra canciller descubrió que en la frontera había bandidos. Como aquí en Bogotá hay bandidos también, pues entonces cierre a Bogotá. Canciller, a usted sí que se le ocurren unas cosas maravillosas. Y a propósito de la canciller, Panamá sí le da ayuda humanitaria a los refugiados cubanos. Reciba la lección, señora canciller, reciba la lección. Usted los lanzó a la muerte. Los que alcanzan a salir vivos del tapón del Darién van a recibir ayuda humanitaria en Panamá. País que además, siendo de izquierda, el presidente les dará facilidades para que sigan su camino hacia los Estados Unidos. Panamá le da una lección de sentido humanitario al gobierno colombiano, que lanzó a la muerte con la palabra deportación a centenares de cubanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, que se encontraban refugiados en Colombia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero, por fortuna, Panamá volvió por los fueros de la humanidad. Ahora, pues, en esta farsa de la paz y del posconflicto, hay un estudio muy a fondo sobre el estatuto de la oposición. El estatuto de la oposición. Pero la oposición son las FARC. No, la oposición democrática de Colombia se llama Centro Democrático. ¿Y cuál es el estatuto de la oposición? Palo, rejo, persecución judicial. No tiene acceso a los medios de comunicación. Les niegan cualquier forma de publicidad y de presentación en los medios. Es el estatuto de la oposición que hay. Ahora las FARC discuten el estatuto de la oposición en Cuba. Válganos Dios, los que han tenido la mayor cantidad de exposición en los medios que ha tenido nadie en la historia de Colombia se la han dado a esos bandidos. Nadie. Esos bandidos hablan todo el día. Los héroes nuestros, los héroes de nuestro ejército, no pueden hablar. La hora de la verdad sigue esperando que el general Alberto Mejía dé la orden correspondiente para que el general Rito Alejo del Río, quien fue su superior, no se le olvide eso, general Mejía, no se le olvide. Usted tiene corta memoria. Usted al general Rito Alejo le decía, sí mi coronel, sí mi general, porque es superior a usted y usted le debe respeto. Y usted no lo deja hablar, lo tiene amordazado. Como no deja hablar a su compañero Hernán Mejía Gutiérrez. Eso sí, que los bandidos de La Habana hablen todos los días, a toda hora. Eso es lo que pasa en Colombia. Eso es lo que pasa en Colombia. Para nuestros héroes, la cárcel, el abandono, el silencio. Para los bandidos, los asesinos, los reclutadores de menores, los sembradores de minas antipersonas, los narcotraficantes, toda la consideración, todos los perdones y todos los medios de comunicación a su disposición. Según un estudio que quién sabe quién hizo, hay en Colombia en este momento 2.800.000 venezolanos, refugiados, fugitivos del régimen del nuevo mejor amigo. ¿Eso será verdad? Si es verdad, es un problema de unas dimensiones enormes. ¿Qué estatus se les va a dar? Buena parte de ellos son colombianos, o por nacimiento o por derecho de sangre. ¿Pero qué está pasando con 2.800.000 venezolanos en Colombia? Muchos son profesionales distinguidos, serios, encontraron sus empleos, otros están en trabajos humildes, pero que para ellos son la salvación. ¿Qué pasa con los venezolanos? A propósito de Venezuela,
La famosa Tibisay Lucena, que es la inspiración de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que es su faro de luz, ha dicho que, de acuerdo a los estimativos que tiene, el referendo revocatorio no se podrá celebrar nunca este año. En el mejor de los casos, quedará para enero del año entrante. ¿Para qué? Para que sea Maduro el que con el dedo señale a su sucesor, nombrándolo vicepresidente. Eso es sencillamente cómico. Es decir, el pueblo venezolano derroca a Maduro y Maduro elige a su sucesor con el dedo. Eso en México lo llamaban el dedazo, cuando por lo menos se estilaba que el presidente saliente designara a su sucesor con el dedo, y el señalado por el dedo del gobernante del PRI, ese quedaba inmediatamente elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pues ahora tenemos otro dedazo, el que dará Maduro en enero del año entrante. ¿Quién será su vicepresidente? ¿Acaso la primera combatiente? No es de descartarlo. Miren que en Nicaragua ya Ortega señaló como su vicepresidenta a su mujer. Interbolsa. El desfalco, queridos amigos, no es de 350.000 millones de pesos, como se dijo, sino de 800.000 millones de pesos. 800.000 millones de pesos. Y siempre hablan de Curazao. Y no sabemos por qué no hablan nada del dinero que se quedó atascado en Luxemburgo. ¿Por qué? Esos son colombianos de menor entidad. Esos son colombianos que tienen un régimen jurídico distinto. Son colombianos pobres. ¿Qué es lo que pasa? Lo cierto es que lo de Interbolsa es gigantesco. Y el fiscal que se fue tenía todo listo, lo alcanzó a hacer, para ofrecerle principio de oportunidad a los dos grandes autores del desfalco, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. El nuevo fiscal está examinando el tema. ¿Qué hará? Luto en la radio y en la cultura colombiana. Murió uno de los grandes en esa materia, Álvaro Castaño Castillo, el fundador de la HJCK El Mundo en Bogotá, una emisora para las grandes minorías. Álvaro Castaño Castillo. Qué vida la suya. Y qué hombre, qué estilo, qué maneras. Era el marido de Gloria Valencia de Castaño. Los dos tuvieron una contribución fundamental en la marcha de la cultura colombiana. Los archivos de la HJCK, ojalá no se hayan perdido en los que recibieron esa emisora. Creíamos que harían un esfuerzo para continuar la tarea de la emisora más importante en materia cultural en Colombia. Pero no, la convirtieron en música de cualquier cosa, en reggaetón, en cualquier cosa. Murió Álvaro Castaño Castillo. Elevamos una oración a Dios por su memoria y por la salvación de su alma, pero lo despedimos con verdadero dolor. A juicio en el Brasil la señora Rousseff. El Senado tomó la decisión y ella pasa ahora a la consideración de la Corte Suprema de Justicia. Ya se completó el proceso político y jurídico en el Congreso. La señora Rousseff a un paso de ser destituida para siempre. Las visitas a las zonas de concentración, volvemos a Colombia. Entonces ya está Sergio Jaramillo visitando las zonas de concentración. Qué cosa tan maravillosa. ¡Ay! El consuelo que recibe esa gente viendo a Jaramillo. Eso es estupendo, eso es estupendo. Las zonas de concentración, todo listo. Lo único que falta son los concentrados. ¿Cuántos son? ¿Cuáles guerrilleros de las FARC se van a meter ahí? ¿Cuáles se van a meter con sus familias, con sus amigos?
cómo es la cosa de los medios que van a tener para subsistir. Dicen que en 6 meses, ahí se quedan a vivir, ahí se quedan las zonas de concentración, visitadas por Jaramillo en 6 días. ¡Qué grandeza de esta Colombia! Las zonas que le van a entregar a las FARC para que dominen a sus anchas todo el territorio nacional. Todo lo que han dicho, que no van a estar en zonas vecinas a cultivos ilícitos. Allá están. ¿Dónde están? En Antioquia, al pie de los cultivos ilícitos del nudo de Paramillo, y así sucesivamente. Que no van a estar en zonas pobladas. Ahí están, y ahí salen las gobernadoras. La del Meta salió a recibirlos allá para hacerles una zona de concentración en la que fue el Caguán. El Caguán era malo, pero este Caguán sí es bueno. Y que no hay habitantes y que no hay civiles, pues claro que los hay. Todo lo contrario de lo que han prometido. Regalías. Esto forma parte del debate más importante y más de fondo sobre la economía colombiana. El 72% de los contratos celebrados con los fondos de regalía tienen un solo oferente. No lo decimos nosotros, lo dice el Tartufo, el Contralor General de la República. ¿Cómo será aquello? En los Estados Unidos vendrán 3 debates para la presidencia de la República. Hillary dice que asistirá a los 3 y desafía a Trump para que también lo haga. ¿Cómo será aquello? Nuevo incendio en Los Ángeles, California. Evacuación de viviendas y escuela. En Alemania fue arrestado un joven inmigrante sirio porque se sospecha que estaba preparando un ataque terrorista. El primer niño muerto por Zika en los Estados Unidos tenía microcefalia. La madre había visitado América Latina, pero se sigue hablando de una especie de Zika autóctono en un lugar de Miami, en el estado de la Florida. Y en Hoy en la Historia, 10 de agosto de 1819, Bolívar entra solo, absolutamente solo, pero victorioso a Bogotá después de la batalla de Boyacá. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, continúa, queridos amigos, el debate con el Ministerio de Educación a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó a ese ministerio implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y revisar los manuales de convivencia del país para asegurarse de que son respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. Bueno, hasta ahí todo bien. De no ser por lo que muchos consideran una interpretación tendenciosa de la ministra Gina Parodi, quien, como todo el mundo sabe, se ha declarado públicamente homosexual y compañera de otra exministra del gabinete, Cecilia Álvarez Correa. Para la diputada Ángela Hernández Álvarez, la interpretación de la ministra que hizo de esta sentencia de la Corte es una colonización homosexual en los colegios del país que pretende imponer la ideología LGTBI. Pero no es la única indignada. Hoy padres de familia, católicos, cristianos y otros indignados, porque son muchos, marcharán a las 2:30 de la tarde en Bogotá y en otras ciudades. La ministra, mientras tanto, niega rotundamente la existencia de una cartilla y acusa a la derecha de armar semejante barullo. Pero lo que no cuenta la ministra es que efectivamente el ministerio sí pagó 1.586.728 millones por un estudio en el que participan fondos de Naciones Unidas para la Infancia, la ONU, UNICEF y Colombia Diversa, que, como saben ustedes, Colombia Diversa es un grupo que defiende los intereses de la población homosexual, transexual y, bueno, yo creo que me voy a olvidar muchos. Porque ahora heterosexual, bisexual, sí, transexual. Sí. Bueno, no me llegaría el tiempo. Llama la atención que en ese grupo, para elaborar la cartilla, pues no se haya incluido ni a los profesores ni a los padres de familia.
Gina Parodi, en su defensa, dice que esa cartilla no es oficial y no cuenta con el visto bueno del Ministerio, pero sí fue publicada. No en el Ministerio, pero sí en la página, entiendo que de la ONU. Pero esto a muchos nos suena como una mera disculpa ante una situación que evidentemente se le salió de las manos al Gobierno. ¿Qué hay detrás de este debate? ¿Exageración, como dice la ministra, o colonización homosexual, como piensan otros? Si las revistas con dibujos pornográficos eran falsas, ya sabemos que lo eran, ¿qué tiene que decir la ministra del documento que costó 1.500 millones y del manual de preguntas orientadoras que tiene a los colegios con los pelos de punta? Las manifestaciones que habrá hoy reflejan la intolerancia de un sector que la ministra descalifica, o quizás es el reflejo de una democracia sana y despierta que debate y que defiende sus espacios. ¿Ustedes qué creen? Bueno, 1.586.728.000 pesos. Con contrato celebrado con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Comitato Internazionale per lo Sviluppo del Popoli. Es muy elegante, ¿no es cierto? Proyecto Colombia, Colombia diversa. Pero ese contrato no es diverso, la verdad, está bastante parcializado. Exactamente. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de competencias ciudadanas en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y contribuir a gestionar escenarios de paz y reconciliación en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, con la participación significativa efectiva de niños, niñas y adolescentes. Si esto no es meter a los niños, a las niñas y a los adolescentes en un tema eminentemente político y conflictivo y complejo, entonces, ¿qué será hacerlo? Bueno, pero ahí está, pues, ahí está el contrato, y entonces la ministra ahora dice que alguien lo amañó sobre la base de pornografía. No. Esto se trata de manuales de convivencia que tienen que hacer los colegios siguiendo las indicaciones del ministerio, y lo leímos, pero si lo leímos a ustedes, donde dice los niños y las niñas no nacen tales, sino que se hacen. Entonces hay que fabricarlos a medida. Y uno decide si quiere hacer de sus niños hombres o si quiere hacer de sus niñas mujeres. Por favor, señora ministra, respete la naturaleza, la familia, respete los vínculos morales de las familias con los principios supremos de la razón natural, que descubre a través de ella misma cuál es la voluntad de Dios en esta materia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 10 de agosto del año 16, son las 6:28 de la mañana. La insatisfacción parlamentaria quedó evidenciada en la noche del martes 9 de agosto, como conmemorando el fusilamiento de García Rovira. Con el pobre informe del gobierno, cuando en el pleno del Senado quedó al desnudo que no existe presupuesto para financiar el posconflicto. Si se firma la cacareada paz con los criminales de las FARC, debate promovido por el brillante parlamentario Iván Duque Márquez, quien con cifras en la mano le mostró al mundo que en Colombia no hay plata para tanta gente. El debate terminó en gritos entre los propios parlamentarios de la bancada de Unanimidad Nacional, Luis Fernando Duque y un señor de apellido también Santos. También se evidenció la notoria ausencia de la bancada conservadora y los cortes de transmisión por televisión. La ausencia de la bancada conservadora se da porque se les está agotando la mermelada. Como lo anunciaron anticipadamente aquí en la Hora de la Verdad los congresistas Iván Duque y Oscar Darío Pérez.
La olla está raspada y hasta se llevaron el tiesto. Iván Duque trapeó con el gobierno anoche en el debate del posconflicto. Colombia no tiene cómo pasar una maluquera y remató al ministro Pardito. Basta ya de mentirle al país. Ni Timochenko es Angela Merkel, ni las FARC son la Comunidad Europea. No traiga aquí comparaciones que no valen. Tampoco se escapó de la andanada vigorosa Simón Gaviria Muñoz. Doctor Londoño, regresó la grandeza al Congreso con Iván Duque en el Senado y el profesor Oscar Darío Pérez en la Cámara. Se revivieron los leopardos Londoño y Londoño, Augusto Espinosa, el mariscal Alzate. Augusto Ramírez Ocampo. Augusto Ramírez Ocampo también, doctor, y el doctor Augusto Espinosa Valderrama. El mariscal Alzate. Gracias, doctor Iván Duque. Regresó la grandeza al Congreso. Bienvenida la oposición con argumentos. Así sí da gusto. Bueno, entendí que usted estaba hablando de los leopardos y los leopardos eran precisamente Augusto Ramírez Moreno, Serrano Blanco, Camacho Carreño y Eliseo Arango. Bueno, sí, señor. Muy bien. Pero también había que meterle liberales brillantes como Augusto Espinosa Valderrama. Pero y muchos otros. Claro. Y muchos otros. No olvide que en el Parlamento estuvo Alberto Lleras Camargo. También, doctor. Fueron los primeros debates que sostuvo fueron con Fernando Londoño. Sí, señor. Alberto Lleras Camargo, gran parlamentario, Carlos Lleras Restrepo. No, si es que por el Parlamento colombiano pasó gente de primerísima condición. Y ahora Iván Duque y el Centro Democrático está reviviendo esa tradición. Sí, señor, la generación del 14. Con personas tan extraordinarias como Alfredo Rangel, por ejemplo. José Obdulio Gaviria ha hecho cosas magníficas, y esa generación del 14, Paloma Valencia. Es que son muchos. Usted se pone a hacer la cuenta, y los que están en la Cámara de Representantes, con María Fernanda Cabal, con su amigo Federico Hoyos, por todas partes surgen personajes de primera condición que le dan lustre al Parlamento colombiano. Pero en resumen, lo del posconflicto es un cuento publicitario. No hay un peso. Usted dice que no hay ni con qué pasar una maluquera. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo nos lo dijo Oscar Darío Pérez aquí en La Hora de la Verdad? Entonces Iván Duque se los dijo a todos en el Congreso con el presupuesto en la mano, con las cifras en la mano, y al gobierno haciendo el oso, haciendo el ridículo. ¿Quién asistió por parte del gobierno? Usted dijo que Pardo, ¿y quién más? Y Simoncito Gaviria, doctor. Simón Gaviria. Sí, bueno, señor. Pues les fue muy mal. Sí. Les fue muy mal como les tiene que ir muy mal, y no porque sean incompetentes y torpes, sino porque están defendiendo una causa imposible. Y cuando uno se apunta a las causas imposibles, así le va. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para los compañeros en la mesa y para todos nuestros oyentes. ANIF, en su comentario económico del día de hoy, se pregunta por los lastres económicos del gobierno Santos y encuentra al menos 5 asuntos muy graves. Primero, doctor Londoño, fracasos recurrentes en las reformas al sector justicia. Santos no ha logrado una reforma clara que permita despolitizar y descongestionar la justicia, mientras que la Corte Constitucional, con su decisión frente a la reforma del equilibrio de poderes, termina por alegar que en ocasiones debe primar lo político sobre la técnica jurídico-probatoria. Para ANIF es difícil encontrar un sector tan transversal a toda nuestra economía, pero tan maltrecho y tan desprestigiado. 2. Reformas a las regalías mineroenergéticas. A pesar de la reforma constitucional de 2011, que constituyó el Sistema General de Regalías, y la aprobación de la Ley 1530 de 2012, que pretendió regular la organización y el funcionamiento de ese sistema, el gobierno, doctor Londoño, desperdició estas oportunidades y, en palabras de ANIF, optó por atomizar dichos recursos, dando origen a lo que hoy se conoce como la mermelada presupuestal territorial. Al respecto, recordemos que en informe de la Contraloría General de la República presentado el día de ayer, se lee textualmente que el 72% de todas las regalías en el país
que están invertidas y contratadas con un único proponente. 3. Impuesto a la riqueza. La cuarta reforma tributaria de Santos, aprobada en 2014, estuvo motivada para enfrentar el marchitamiento del impuesto al patrimonio y el impuesto a las transacciones financieras. Lo grave es que la lógica indicaría, doctor Londoño, desmontar ambos tributos. Santos está a puertas de cometer su peor error en esta materia, llevando en últimas la tasa de tributación real al 53% para las empresas en los últimos 2 años y manteniéndolo cercano al 50% de ahí en adelante. No haber elevado la tasa general del IVA, dice ANIF, en su momento, y pretender hacerlo ahora para financiar la paz es francamente una atrocidad. 4. Amnistías tributarias recurrentes no han logrado frenar de manera significativa la evasión y ello ha obligado a promover reformas mediocres que terminan por afectar al sector productivo del país. Y 5. Crisis financiera de la salud. Se mantiene una visión garantista populista, palabras de ANIF, frente al sistema original de subsidios cruzados. El gobierno dejó solo al ministro en su intento por revisar varios asuntos. Como lo hemos dicho aquí, doctor Londoño, en reiteradas ocasiones, los indicadores económicos tampoco muestran un panorama positivo. 8,97 de inflación, 4% de déficit, informalidad disparada, entre otros. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, entre otras. La caída en las exportaciones, caen todas, no solamente las mineroenergéticas, caen las industriales, caen las que tienen origen en el campo, caen todas las exportaciones. Cae, por supuesto, se aumenta el déficit de balanza comercial, se aumenta el déficit en cuenta corriente. Aquí no hay una cifra consoladora, ninguna. Esto todo se vino al piso. Y la producción petrolera en un peligro que arrastrará el país a una crisis sin precedentes. Hablaremos más adelante con Francisco José Lloreda, quien es especialista en la materia y quien representa a los productores de petróleo, él es de la Asociación Colombiana de Petróleos, hablando sobre este tema capital para Colombia. Bueno, Tata, ¿qué pasó en los Olímpicos? El mundo entero sigue pendiente de los Juegos de Río. Doctor Londoño y amigos oyentes, muy buenos días. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se quedaron sin los dos grandes del tenis. Tras la temprana salida del serbio Novak Djokovic, ahora la estadounidense Serena Williams fue eliminada. La ucraniana Elina Svitolina, número 20 del mundo, venció a la campeona olímpica 6-4 y 6-3. El tenis olímpico se queda sin los número 1. Y las chicas superpoderosas de Colombia le dijeron adiós a los Juegos Olímpicos con un empate con sabor a triunfo frente a Estados Unidos, campeonas olímpicas y del mundo. 2-2 terminó el partido y con un solo punto el fútbol femenino de Colombia se va en la fase de grupos. El nadador estadounidense Michael Phelps sigue haciendo historia. Ganó su 21ª medalla de oro en Juegos Olímpicos. El tiburón de Baltimore obtuvo ayer oro en 200 metros mariposa y relevo en 4x200 estilo libre. Y para terminar, ¿cómo le fue a Colombia ayer? Fue un día bastante gris. Derrotas en esgrima, arquería, boxeo y natación. 2 diplomas olímpicos se ganaron en levantamiento de pesas, Mercedes Pérez y Luis Javier Mosquera. Hoy la selección Colombia sub-23 se juega ante Nigeria, el paso a cuartos de final será a las 5 de la tarde. Comienza Yuri Alvear en octavos de final en judo, la colombiana fue bronce en los Olímpicos de Londres. En boxeo, Juvergen Martínez combate en los cuartos de final a las 9:15 de la mañana y Josimar Calvo a las 2 de la tarde en la final de la ronda completa de gimnasia. Ese es el horario, más o menos, digamos, la alegría que esperamos de parte de Colombia, que seguramente va a ser un día mejor que el día de ayer. Que así sea. Esperemos que así sea. Y uno se pregunta por qué las superpoderosas resolvieron jugar el último partido, mientras los 2 primeros partidos fueron sencillamente lamentables. Francia les pasó por encima, eso sí los volvió ropa de trabajo. Claro que empezaron muy mal, con un autogol a los 40 segundos o 50 segundos, eso fue pues lamentable. Sí. Error de arquero y después la defensa, la niña de la defensa, en lugar de despejar, la metió en su propio arco. A partir de ahí era muy difícil, pero el partido de Colombia fue lamentable. Y luego perder frente a Nueva Zelanda,
Absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Después juegan un gran partido frente a los Estados Unidos, como decimos por acá en esta tierra, ya pa' qué. Exacto. Ya pa' qué, pero jugaron un gran ¿Y partido. cómo le fue a Dilian Francisca? A Dilian Francisca. A Dilian Francisca, hay que decirle, preguntarle a ver la escarapela que tiene, porque se habla que no es de ella. ¿Cómo hace para conseguir este tipo de cosas? Claro. ¿Y por qué no nos muestra la factura del pasaje? Y es que entendemos que no está sola, que está también con su familia. No sé, Tata, si usted sepa si está Sí. sola Dilian Francisca o si hay Se habla miembros que de está con su familia. marido. Ah, caramba, el marido también se fue O a su apoyar hijo, a no nuestros deportistas a Río. ¿Cómo le parece? Y con el hijo. Con el hijo, con ambos, sí. Ah, con ambos. Ah, bueno, Sí. familia que juega unida, permanece unida. Medalla. Eso está Medalla, muy bien. claro. Medalla. Y en un minuto estaremos con Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo.